Bueno amigos, después de este repaso por la política y especialmente por lo que ha pasado este fin de semana en el 41 Congreso del Partido Socialista Obrero Español en Sevilla, dejamos de lado la política, más o menos, porque también vamos a hablar de política y lo vamos a hacer en relación a un tema que aquí siempre tratamos, que es uno de nuestras claves de nuestro programa, que son los derechos humanos. Y en este caso vamos a hablar con Mar Ugarte, que es la vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y de la Dependencia. Y en una semana importante, porque todos sabéis que el 3 de diciembre hemos celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una minoría, quizás la más grande del mundo, que aún no ha alcanzado su plena inclusión y sobre la que existen todavía muchísimos estereotipos. Mar, no sé si te parece bien esta introducción. ¿A qué punto estamos con la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad? Bueno, como tú bien has dicho, en principio muchísimas gracias por invitarme al programa. Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y yo realmente creo que no es un día festivo, es un día de reivindicación. Es un día que deberíamos reivindicar esa falta de inclusión del colectivo de la discapacidad. Si me ciño a España, alrededor de 4 millones de personas tienen un certificado de discapacidad reconocido. Eso no quiere decir que no haya más. Puede haber más, pero pues todos sabemos que tiene que cumplir el requisito de tener un 33% de discapacidad con un certificado oficial. Y realmente, bueno, si miramos para atrás, sí que hemos avanzado, pero todavía nos quedan muchos derechos. Y ya no solamente los derechos nos los están reconociendo legalmente, pero la sociedad todavía no acepta esa inclusión real de las personas con discapacidad. Nosotros, el lema de este año, desde CED, para celebrar o reivindicar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fue la inclusión laboral. A mí me parece absolutamente clave la inclusión laboral de las personas con discapacidad, porque es lo que genera su real autonomía, su autoestima, su independencia económica, y todavía nos queda muchísimo camino por andar. Decía antes que antes de tu entrevista hemos hablado de política, de partido, de política de gobierno, ¿no? Con una de las más importantes directivas del Partido Socialista Obrero Español. En este momento, si tuvieras que hacer un poco un análisis, un balance de lo que está haciendo nuestra sociedad desde el punto de vista de autoridades, a nivel de gobierno central, a nivel de gobiernos autonómicos, a nivel de ayuntamientos, ¿qué balancearías? ¿Qué voto le das a lo que están haciendo nuestras autoridades para las personas con discapacidad? Hombre, contando con que vivimos en 17 estados diferentes y que cada estado, dependiendo del partido político, desarrolla las políticas para la discapacidad de una manera u otra, a mí eso ya me parece mal. Es decir, hemos desarrollado una ideologización y una politización de la discapacidad. Creo que me parece horroroso. Es que además perjudica al colectivo. Ahora mismo, es que esta mañana he tenido una reunión con la Federación de Ortesistas y Protesistas de España y me contaban que ellos van como vendedores ambulantes de comunidad autónoma en comunidad autónoma, y como todos sabéis hay gran parte de la discapacidad que necesita órtesis y prótesis. Bueno, pues depende de la comunidad autónoma. Hay personas con discapacidad que reciben desde la administración esas órtesis o esas prótesis y otros no. Qué horror. O a unos precios, teóricamente, desde la administración central hay un listado dentro del Servicio Nacional de Salud de diferentes de órtesis o prótesis, que tiene que ser ese mínimo básico para que se tenga que desarrollar dentro de las comunidades autónomas, y luego cada comunidad autónoma a partir de ahí decide. Pues ahí te puedo contar mil historias y al final es que ¿hay reconocimiento de derechos? Sí. ¿Tenemos mucha legislación? Demasiada. ¿Se implementa? No. Y se implementa de manera muy irregular en las distintas comunidades autónomas. A mí me parece tan horroroso que tener discapacidad en una comunidad autónoma puede ser más ventajoso
o no, según la comunidad donde Sí, te señor, encuentras. así es. Bueno, pero esto pasa para la sanidad, Para y para todo, muchísimas para todo, cosas, para ¿no? todo, Parece que absolutamente. uno tiene que incluso emigrar para Sí, tener una mejor de hecho pasa, ¿eh? sanidad. Imagino. Hay familias que cambian de comunidad autónoma para determinados servicios. La formación, especialmente en las etapas media o superiores, es una asignatura pendiente, ¿no? Absolutamente. Es una asignatura pendiente, especialmente en el caso de discapacidad intelectual. Está claro que tener discapacidad crea unas barreras, no solo a nivel educativo, también luego para encontrar trabajo. ¿Qué se está haciendo para que tengamos unos números, y siento hablar de números, mejores en ese sentido? Pues ¿Y qué hacéis realmente vosotros? ¿Cómo los presionáis números luego es para que es algo, mejor? curiosamente, que hemos evolucionado un poco. Seguimos dando el mismo dato desde hace un montón de años sobre solamente una de cada 4 personas con discapacidad trabajan y Solo una de cada 4 personas. A mí me Pensad, gustaría que en casa sí, todos tengamos este número en la cabeza. Es decir, si tenemos amigos, familiares, hijos, padres, hermanos que tienen discapacidad, solo una de cada 4 es independiente a nivel económico, o por lo menos trabaja, que no quiere decir eso es. que sea independiente económicamente, Sí. porque sabemos que mucha gente que trabaja no tiene un sueldo suficiente. Claro. Pero bueno, dicho lo cual, solo un 25% Sí. de las personas con discapacidad trabajan Sí. en este país. Te voy a ¿Tenemos algún dimensionar. dato, Sí, ¿tenemos algún dato en comparación con otros países? Hombre, realmente tenemos realmente más o menos los datos con respecto a las personas con discapacidad en otros países. Es que el nivel de empleabilidad es muy diferente. Entonces, yo lo que te puedo es comparar con España con respecto a las personas sin discapacidad. Okay. Es que estamos con una diferencia de casi 40 puntos de empleabilidad. 40 ¿vale? puntos. Sí. Al fin, yo te voy a dimensionar. En España hay en edad de trabajo entre los 16 y 65 años, el colectivo son alrededor de casi 2 millones de personas, 1.900.000 y pico mil personas. De esas, solamente que están trabajando son 500 y pico mil personas, ¿vale? Una cuarta parte, realmente. Piensa que el resto, hasta los 2 millones prácticamente de personas, el 67% no son ni siquiera demandantes de empleo. O sea, todavía es decir, que directamente ni han pedido empleo jamás. Saben que no van a encontrar trabajo Eso es. o directamente piensan que no pueden encontrar. Eso es. Por lo tanto, ni lo buscan, ni lo buscan. piden, ni mandan un currículum. Casi un 70% es mucha barbaridad. cantidad, que es que es tremendo. O sea, decir, esas personas son personas declaradas dependientes de las familias y dependientes del Estado. ¿Vale? Con lo cual, ahí tenemos que cambiar. Pero, ¿cómo cambiar esto? Es decir, nosotros desde los colectivos, la mayor preocupación de cualquier asociación, de cualquier colectivo, es que su hijo pueda ser independiente económicamente. Estamos hablando de personas con grados de discapacidad, lógicamente, realistas, que no estamos hablando de un gran dependiente que no puede salir de su casa. Estamos hablando de personas solamente que pueden estar con patologías orgánicas, con patologías físicas, incluso con patologías de discapacidad intelectual. Pero es que tenemos que educar en esto. O sea, para que las empresas puedan evaluar y puedan captar talento en discapacidad, tenemos que evaluar a las personas por sus capacidades, no por sus discapacidades. O sea, parte del trabajo que tenemos desde CED es educar a los CEOs y educar a los departamentos de recursos humanos de las empresas, porque muchas empresas, oye, tengo que decir que están interesados, que quieren cumplir con la LGD, pero no solamente por cumplir con la LGD, sino porque quieren tener en sus equipos a personas con discapacidad. Y a mí, cuando nos llaman, dicen, es que he fracasado. Digo, no has fracasado, es que no sabes seleccionar a personas con discapacidad. Entonces, claro, al final, cuando se te pone enfrente una persona con discapacidad que tiene cualquier problema, ya sin definir la discapacidad, los ojos con lo que le miras, le estás mirando con respecto a su discapacidad. Es que no le estás mirando y vas a evaluar sus capacidades. Hay muchas veces que sus capacidades no se pueden adaptar a los puestos de trabajo que yo le puedo ofrecer. Claro. Pero hay muchas veces que en las empresas, igual que se adaptan puestos a otras circunstancias, también se pueden capacitar y se pueden adaptar puestos. O sea, es un tema de educación al mundo empresarial. Ya, pero ¿qué se hace para que esto ocurra? Es decir, ¿cómo se educan los empresarios, los directivos en esto? ¿Se dejan? Pues yo creo que poco a poco, yo creo que cada vez más, O sea, cada vez más. Quizás probablemente la misma sociedad y la misma... porque cuando dicen, no, la diversidad está de moda. No está de moda, la diversidad existe.
O sea, la diversidad ya existe, ha existido siempre, lo que pasa es que no estaba visibilizada. O sea, que sepan, señores, que quien piensa que la diversidad está de moda, en este caso la discapacidad es parte de ella, ha venido para quedarse. Pero no para quedarse porque ya estaba. Simplemente está emergiendo y está saliendo. Se ha visibilizado mucho más. más. Se ha visibilizado. Hay ¿vale? programas como este que hablamos toda la semana prácticamente Claro. de diversidad, de inclusión, Claro. de discapacidad y de todo el resto de discriminaciones que hay en el Claro. mundo. Pero, claro, hombre, por supuesto que ha existido siempre. Lo que pasa es que desde mi punto de vista vamos tan lentamente. Por Muy ejemplo, lento. una cosa que quería preguntarte es ¿qué prejuicios que tú sabes hay en la calle desmontarías inmediatamente en relación a este tema? Bueno, hay un tema, yo creo que hemos evolucionado con el tema del conceptualmente cómo se nombra a las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Que hemos sí, hablado anda que nos ha antes. costado. Ha costado Anda que nos ha mucho, costado todavía cambiar sigue una costando. palabra en nuestra Constitución. Todavía. Ha costado años Todavía. para hacerlo. Pero yo creo que realmente, igual es muy impopular lo que voy a decir, pero ya también por mi edad, cuando dicen, no, somos una sociedad más solidaria. No, yo creo que no somos una sociedad más solidaria. Hemos trabajado tanto el individualismo, hemos trabajado tanto el yo, mi ombligo, lo que yo necesito, que todo ha sido en detrimento de esa aportación y de vivir en grupo y de trabajar en equipo, ¿no? Que al final una sociedad es un equipo. Sin duda. Y uno tiene que ceder muchas veces parte de sus, bueno, de su corralito y de su empresita y de su ego para poder vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad uno tiene que ceder. Y yo creo que ahí vamos por detrás, sinceramente. Es una pena. Tenemos más formación, tenemos muchísimo más conocimiento. Es curioso que tenemos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de toda la tecnología tan avanzada. Imaginaos ahora, a mí me tiene totalmente subyugada la inteligencia artificial, ¿no? Con la que me interesa muchísimo, pero todo eso nos está creando muchas veces situaciones en las que parece que nos conectamos más y no es real. O sea, yo vengo esta mañana de una jornada sobre la soledad no deseada, que tanto últimamente estamos hablando, ¿no? La soledad no deseada, primero, se está verbalizando, segundo, ya existía, pero yo creo que existe más. Pero existe más porque, vuelvo a lo de antes, hemos cambiado el formato social. O sea, en este país ya tenemos más hogares de personas que viven solas que viven en una red familiar. La red familiar antes cubría toda esa falta de medios, de recursos, de asistencia, de compañía, y ahora eso ya no existe. Hoy estamos tendiendo cada vez más a que existan más hogares unipersonales y eso está creando toda esta situación. Lo mismo lo traslado al reconocimiento de las personas con discapacidad. Somos muy competitivos y al final cuando ves a alguien al lado que igual va más lento, simplemente necesita un apoyo, bueno, pues ya nos miramos. Yo te voy a poner solo un ejemplo. Antes, cuando todos hemos vivido yo por lo menos vivía en un edificio donde sabíamos y conocíamos los nombres de todos nuestros vecinos y nos ayudábamos. Y veías a la señora Luisa o al señor Teodoro y sabías cómo iba su vida sin meterte en ella y nos ayudábamos. Ahora mismo no sabemos cómo se llaman nuestros vecinos y prácticamente casi nos saludamos por la escalera, ¿no? Para mí eso me parece un retroceso. Hombre, claro que es social. Todo lo que es autoobligarnos a la soledad me parece una tontería absurda. Pues Mar, ha llegado tu minuto de oro. Ahí tienes tu cámara para dirigirte a tu público, a todas las personas que quieres que te escuchen. Por lo tanto, dirígele las palabras y las peticiones que te apetece. Escribe tu carta a los Reyes Magos. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, son visto muchas. Que estamos en época. Yo sobre todo hay un tema especial que cuando damos charlas, cuando intentamos formar a las empresas y bueno, la mayoría de las empresas que se interesan por la discapacidad, casi todos tienen planes de diversidad en lo que llevan trabajando la igualdad, llevan trabajando la igualdad tanto de género como de raza, como de religión, como de sexo. Pero muchísimas fallan todavía con la discapacidad, no entienden que la discapacidad es parte de la diversidad. Todavía siguen creyendo que la discapacidad somos enfermos y ese es un estigma que hay que desarrollar y hay que terminar con él, absolutamente, porque la discapacidad es parte de la diversidad, está aquí, ya estaba y va a seguir estando. Y el mismo colectivo de la discapacidad es el que está reivindicando su puesto en la sociedad. Pues muchas gracias, creo que ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, nos Muchas vemos gracias. pronto de nuevo para contarnos si ha habido avances. Gracias. Gracias.